En este video hablaremos de estequiometría de gases. En particular nos enfocaremos a resolver problemas utilizando la hipótesis de Avogadro y la ecuación del gas ideal. En 1811, un científico italiano llamado Amadeo Avogadro estableció una hipótesis, en la cual decía que muestras de gases de diferente naturaleza que se encuentran a la misma presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas o átomos que forman ese gas. Bueno, pues esto quiere decir que el volumen de cualquier gas debe de ser directamente proporcional al número de moléculas o átomos presentes. Esto lo puedo representar de esta forma. ¿Qué nos dice esta fórmula o proporcionalidad? Que el volumen de cualquier gas es directamente proporcional al número de moléculas o átomos que lo forman. Lo puedo ver de esta forma. Si tengo este globo de hidrógeno, tiene un cierto número de moléculas, pero que si luego tengo otra muestra de hidrógeno que tiene el doble de volumen, esta otra muestra tendrá el doble de moléculas de hidrógeno. Y con respecto al enunciado inicial, lo que la hipótesis de Avogadro establece es que si yo tengo este gas, que es hidrógeno, a cierta presión, cierta temperatura y este volumen, pues contendrá un cierto número de moléculas de hidrógeno. Pero luego, si tengo otra muestra de otro gas, en este caso oxígeno, que tiene la misma temperatura, presión y volumen que esta sustancia, pues tendrá el mismo número de moléculas con respecto a esta. Y también ocurre lo mismo. Si tengo una muestra de argón encerrada en este globo, que tiene el mismo volumen, temperatura y presión que estas dos muestras, pues tendrá el mismo número de entidades que lo formen. Pero en este caso son átomos. ¿De quién? De argón. Y bueno, te tengo que decir que a temperatura y presión estándar se abrevia de esta forma y quiere decir 0 grados centígrados y una atmósfera, un mol de cualquier gas, no importa si es argón, oxígeno o hidrógeno, ocuparán un volumen de 22.4 litros. Ya a este valor se le conoce como volumen molar. ¿De dónde sale este volumen? Pues de sustituir temperatura, presión y cantidad de sustancia en la ecuación del gas ideal, como te lo muestro a continuación. Fíjate aquí, sustituí un mol, no importa de cualquier muestra de gas, constante de los gases, la temperatura, 0 grados centígrados expresada en Kelvin y a una atmósfera, ocupará cualquier gas a estas condiciones un volumen de 22.4 litros. Esto se le llama volumen molar. Cuando en una reacción química se tiene la presencia de un gas, ya sea como reactivo o producto, se puede usar la ecuación del gas ideal o la hipótesis de Avogadro para resolver estos problemas. Estos problemas los llamamos estequiometría de gases. El primer ejercicio dice así: calcula el volumen de oxígeno requerido para la combustión completa de 7.64 litros de acetileno, si el proceso se lleva a cabo a la misma presión y temperatura. Este último enunciado nos da una idea de que nosotros podemos usar la hipótesis de Avogadro. Aquí primero te presento la ecuación química y ya está balanceada. Si te fijas, en la ecuación química aparecen 3 sustancias en estado gaseoso y una en estado líquido. Bueno, pues vamos a utilizar la hipótesis de Avogadro, en la cual nos dice que si una reacción se lleva a cabo a la misma temperatura y presión, el número de moles de cada sustancia estará directamente relacionado con su volumen. Por lo tanto, fíjate que nosotros tenemos en la ecuación química balanceada 5 moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de acetileno. Esto te lo dice la ecuación química balanceada. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pero también puedo usar la hipótesis de Avogadro para convertir esos moles en litros. Y lo puedo expresar así: 5 moles de oxígeno, porque 5 te lo dice la ecuación química. Reaccionan con 2 litros de acetileno. ¿Sí? Si te fijas, se mantienen las proporciones o los números 5 y 5,
para la misma sustancia, o los coeficientes estequiométricos, pero esto solamente aplica para los gases. Por lo tanto, ahora lo más sencillo que podemos hacer es solamente usar un factor de conversión usando el volumen de acetileno que dicta el problema. ¿Cuánto teníamos de acetileno? 7.64 litros de acetileno. Abro un factor de conversión. Aquí abajo, ¿qué voy a poner? Los litros de acetileno para que se eliminen. Y arriba, ¿qué pongo? Los litros de oxígeno. Aquí, ¿qué voy a poner? Igual que en los problemas de estequiometría, aquí poníamos los valores de la razón estequiométrica. Pero ahora no vamos a poner moles, vamos a poner litros. Entonces, vamos y vemos la ecuación. Aquí dice un 2 y ponemos un 2, pero ahora son 2 litros de acetileno, reaccionarán con 5 litros de oxígeno. Por lo tanto, así podemos calcular el volumen de oxígeno requerido para que se lleve a cabo la combustión completa de este gas. Bueno, como segundo ejemplo tenemos el ácido de sodio se usa en las bolsas de aire de los automóviles. El impacto de una colisión desencadena una reacción de descomposición de la siguiente forma. Entonces tenemos que al inicio tenemos la ácido de sodio, el cual es un sólido, se descompone en sodio más nitrógeno. Si te fijas, se descomponen sus dos elementos. El sodio es un elemento en estado sólido a temperatura ambiente, mientras que el nitrógeno es un gas. Y es la formación de este gas lo que infla rápidamente la bolsa de aire. Por lo tanto, el problema nos dice, calcula el volumen de nitrógeno que se forma a estas condiciones si se descomponen 60 gramos de ácido de sodio. ¿Cuáles son los datos? Aquí están. Acuérdate que la temperatura siempre se expresa en Kelvin. Lo primero que sabemos es que nos dan los gramos de ácido de sodio. No podemos usar la hipótesis de Avogadro porque la ácido de sodio y relacionarla con el volumen o los moles de nitrógeno porque la ácido de sodio está en estado sólido. ¿Sí? Entonces lo que sí podemos usar es primero la estequiometría para calcular cuántos moles de nitrógeno se forman en base a cuánto reaccionó de ácido de sodio. Entonces empezamos así. Si 60 gramos de ácido de sodio se descomponen, vamos a primero calcular sus moles. ¿Cuántos moles son de ácido de sodio? Aquí vamos a usar la masa molar. Estas conversiones ya las hemos visto en otros videos. Y sacamos la masa molar a partir de la tabla periódica. Y sabemos que un mol de ácido de sodio pesa 64.9 gramos. Gramo con gramo de ácido de sodio se eliminan. Y me quedan moles de ácido de sodio. Y aquí tengo el resultado. Siguiente, a ti no te interesa saber cuántos moles de ácido de sodio se descompusieron. Te interesa saber cuántos se producen de nitrógeno. Por lo tanto, usas otro factor de conversión. Y aquí pones algo que se llama la razón estequiométrica o los coeficientes estequiométricos de las sustancias involucradas. Abajo, para que se eliminen, pones moles de ácido de sodio. ¿Cuántos son? 2. Y arriba pones los moles de la sustancia que quieres. ¿Quién? Nitrógeno. 3. Entonces, tú vienes, eliminas moles de ácido de sodio con moles de ácido de sodio y te queda esta cantidad de moles de nitrógeno. Como el nitrógeno es un gas, ¿qué ecuación crees que vas a usar para calcular el volumen que se produce de nitrógeno? Pues la ecuación del gas ideal. Despejas para volumen, te queda así despejado y sustituyes. Acuérdate por favor que aquí solamente puedes poner los moles de una sustancia gaseosa. Y en este caso, ¿quién fue? Nitrógeno. Y el resultado te da esto. El hidróxido de litio es una sustancia que se puede usar para purificar el aire en las naves espaciales, ya que absorbe el dióxido de carbono, de acuerdo a la siguiente ecuación. Entonces, imagina que en una nave espacial, la cual tiene una cierta cantidad de oxígeno, pues se está contaminando constantemente por la presencia de dióxido de carbono. ¿De dónde viene este dióxido de carbono? El que exhala el astronauta. Este dióxido de carbono se debe de remover, porque si no los astronautas se empiezan a sentir mareados. Entonces,
lo que tienen es un sistema de purificación de aire en el cual debe de tener hidróxido de litio. En este sistema ocurre una reacción química y se produce carbonato de litio más agua. Bueno, pues imagina que al inicio la presión de dióxido de carbono en una cabina que tiene este volumen es de 7.9 por 10 a la menos 3 atmósferas a esta temperatura en Kelvin. Siguiente, si se introduce en una cabina una disolución de hidróxido de litio, al final la presión del dióxido de carbono desciende a esto. Pregunta, ¿cuántos gramos de carbonato de litio se forman en este proceso? Te voy a poner aquí los datos. Te da la temperatura, te da el volumen de la cabina. Lo que te pregunta es cuánto es la masa de carbonato de litio que se forma en este proceso. Y te dice la presión inicial o la presión parcial del dióxido de carbono. Presiones parciales es algo que se ve en otro video de este canal. Y entonces te da la presión inicial de dióxido de carbono y la presión final. Es decir, la presión al inicio, antes de que reaccionara con el hidróxido de litio, y la presión al final, una vez que se consumió todo este hidróxido de litio. Bueno, pues aquí te pongo el primer paso. Lo primero que vamos a calcular es en cuánto disminuye la presión parcial del dióxido de carbono, porque esto nos va a indicar cuánto dióxido de carbono ha reaccionado. Entonces lo escribimos así. El símbolo delta es una letra del alfabeto griego que significa cambio. Es decir, aquí pongo el cambio en la presión del dióxido de carbono. Es decir, una resta. Presión final menos presión inicial. Y entonces escribo así. Presión final es este valor. Menos presión inicial es este valor. La resta me va a dar negativo. El valor negativo me indica, o el signo negativo, que ha reaccionado el dióxido de carbono. Por eso disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Pero como nosotros nada más estamos interesados en cuánto dióxido de carbono ha reaccionado, pues tomamos el valor absoluto de este valor. ¿Qué sería esto? ¿Ok? Al inicio te pongo los datos importantes de la diapositiva anterior. Y ahora hacemos lo siguiente. Con la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, podemos calcular cuántos moles de dióxido de carbono reaccionaron y que dieron pie a esta disminución en la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Cómo lo hacemos? Usando la ecuación del gas ideal. Tenemos esta que es la ecuación del gas ideal y despejamos para los moles. Tenemos la presión, tenemos el volumen de la cabina y tenemos la temperatura de la cabina. Sustituimos valores y este es el resultado. Siguiente. Cuando tenemos ya los moles de dióxido de carbono que han reaccionado, podemos usar la estequiometría para calcular cuántos moles de carbonato de litio se forman y después cuántos gramos de esta sustancia se han formado. Bueno, pues lo hacemos así. 73.2 moles de dióxido de carbono, abrimos un factor de conversión y abajo ponemos moles de dióxido de carbono. Y arriba ponemos los moles de la sustancia que queremos obtener. ¿Quién? Carbonato de litio. Y aquí ponemos los valores de la ecuación balanceada o los coeficientes estequiométricos. A este paso se le llama poner la razón estequiométrica. Y nos dice la ecuación balanceada. Cuando un mol de dióxido de carbono reacciona, se produce un mol de carbonato de litio. Mol de dióxido de carbono con mol de dióxido de carbono se elimina y me quedan moles de dióxido de carbono. Ok, ahora como tú no estás interesado realmente en calcular cuántos moles de carbonato de litio se forman, sino que cuántos gramos, pues usas otro factor de conversión. Y en este vas a poner la masa molar del carbonato de litio. Abajo pones moles para que se eliminen y arriba gramos. Un mol de carbonato de litio, ¿cuántos gramos de carbonato de litio son? 73.89.
Cuando haces la operación, que simplemente es una multiplicación de este valor por este, el resultado te da esto. Y así este es el resultado. Cuando reaccionan una cierta cantidad de dióxido de carbono. Si te gustó este video, dale like o suscríbete a este canal. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Educación Radiactiva o también puedes ver los videos relacionados al tema de gases.